Bienvenidos al segundo video de la serie Los Sacramentos de Iniciación en la Iglesia Católica. En este video se pretende revisar el orden de los sacramentos de iniciación basados fundamentalmente en el catecismo. Dejamos para este video la tarea de responder, entre otras, la pregunta ¿por qué el catecismo? Este se toma como base principal o soporte conceptual por su valor doctrinal, ya que la doctrina de la Iglesia Católica está contenida en el catecismo y su valor queda perfectamente definido en la Constitución Apostólica Fidei Depositum del Sumo Pontífice Juan Pablo II, con motivo de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, redactado después del Concilio Ecuménico Vaticano II, el 11 de octubre de 1992. En este documento, el Sumo Pontífice Juan Pablo II afirma que en el Concilio Vaticano II el Papa Juan XXIII asignó como tarea principal a la Iglesia el custodiar y explicar mejor el precioso depósito de la doctrina católica, y agrega que su objetivo es hacerla más accesible a los fieles y a todos los hombres de buena voluntad. En este sentido, el catecismo, dice el Sumo Pontífice, nace para ser un conjunto de exposiciones doctrinales y directrices pastorales, un documento compendio de toda la doctrina católica, tanto en materia de fe como de moral. Una doctrina sana y adaptada a la vida actual de los cristianos. Y adiciona un documento que presenta con fidelidad y de modo orgánico la doctrina de la Sagrada Escritura, de la tradición viva de la Iglesia, del magisterio auténtico, así como de la herencia espiritual de los padres y de los santos y santas de la Iglesia, para dar a conocer mejor los misterios cristianos y afianzar la fe del pueblo de Dios. Afirma el Santo Pontífice un texto que toma en cuenta las declaraciones doctrinales que en el decurso de los tiempos el Espíritu Santo ha inspirado a la Iglesia. En referencia al valor doctrinal del texto aprobado, afirma el Sumo Pontífice Juan Pablo II, el Catecismo de la Iglesia Católica es una exposición de la Iglesia y de la doctrina católica, comprobada o iluminada por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Adiciona el Sumo Pontífice Juan Pablo II que sirva como texto de referencia seguro y auténtico para la enseñanza de la doctrina católica, entre otras. Así pues, queda absolutamente claro que el catecismo muestra una exposición orgánica, sintética, de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Repito, sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los santos padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. En consecuencia, como el Catecismo de la Iglesia Católica es el resumen de la doctrina que expone los principios y las enseñanzas de la Iglesia, se le toma como base, soporte conceptual o referencia fundamental en la reflexión acerca del orden de los sacramentos de la Iglesia que se intenta en este video. Ahora bien, ¿por qué se debe restaurar el orden de los sacramentos de iniciación? Se debe restaurar el orden de los sacramentos de iniciación en virtud de que, primero, el Catecismo de la Iglesia Católica da un orden a los sacramentos de la iniciación. Segundo, el bautismo es el primero de todos los sacramentos. Tercero, la confirmación perfecciona el bautismo y su recepción es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. Y cuarto, la Eucaristía es la culminación de la iniciación cristiana. En detalle, los dos primeros serán revisados en este video y los dos
últimos en el próximo video. Primero, el Catecismo de la Iglesia Católica da un orden a los sacramentos de la iniciación. El Catecismo señala que los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. También señala que los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas, a todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Y precisa que ellos dan nacimiento, crecimiento, curación y misión a la vida de los cristianos. De igual manera, señala en una analogía que existe una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Con base a la citada analogía, el Catecismo explica, en primer lugar, los 3 sacramentos de la iniciación cristiana en el capítulo 1, luego los sacramentos de la curación en el capítulo 2 y finalmente los sacramentos que están al servicio de la comunión y la misión de los fieles en el capítulo 3. Señala de igual forma que la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos y que todos los demás están ordenados a este como a su fin. Adiciona que el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular y eleva a la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los demás sacramentos. Mantiene el mismo orden de los sacramentos de la iniciación cristiana cuando afirma que a través del bautismo, la confirmación y la Eucaristía se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. En cuanto al orden de los sacramentos, da fortaleza a su postura cuando aclara que los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Segundo, el bautismo es el primero de todos los sacramentos. Queda suficientemente claro en el Catecismo que el bautismo es el primero de todos, ya que da paso a los otros sacramentos. Y señala, igualmente, que el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Así pues, la importancia del sacramento del bautismo se confirma cuando en el Catecismo se afirma que una vez se es bautizado, ya se es miembro de la Iglesia y el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, 1 Corintios 6:19, sino al que murió y resucitó por nosotros, 2 Corintios 5:15. Se agrega que el bautizado está llamado a someterse a los demás, Efesios 5:21, 1 Corintios 16:15 al 16, a servirles, Juan 13:12 al 15, en la comunión de la iglesia y a ser obediente y dócil a los pastores de la iglesia, Hebreos 13:17, y a considerarlos con respeto y afecto, 1 de Tesalonicenses 5:12 al 13. Como se observa, el nivel de compromiso que se adquiere frente a la iglesia en el bautismo es profundo, bastante profundo. El bautizado adquiere sometimiento, servicio, obediencia, docilidad, respeto y afecto para con la iglesia, sus hermanos y los pastores de la iglesia. Y aclara que son realmente fieles cristianos los incorporados a Cristo por el bautismo, que se integran en el pueblo de Dios y que son hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo.
La comunión entre todos los cristianos está fundamentada en el bautismo. El bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Agrega, en cuanto a la consumación total del bautismo, los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. El bautismo es el primero de los sacramentos para el catecismo. Para Miguel Ponce Cuellar, el bautismo es reconocido por todas las comunidades cristianas como el primero y fundamental de los sacramentos de la nueva alianza instituida por Cristo, símbolo de muerte y resurrección y puerta para todos los sacramentos. Es más, complementa Ponce, este sacramento significa para el hombre el comienzo de esa historia maravillosa de la salvación ofrecida por Dios Padre en Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Este sacramento es el cimiento de toda la vida del cristiano, es el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. En el bautismo, los hombres aceptan la palabra y se ponen en camino hacia la comunidad de Jesucristo. En consecuencia, al interpretar este sacramento como el primer contacto con la Iglesia, nos deja ver que este sacramento no es independiente, sino más bien inseparable de la iniciación cristiana. Un proceso más global que continúa en la confirmación y en la comunión eucarística. Dejamos este tema hasta aquí. En el próximo video trataremos la confirmación, perfección al bautismo y su recepción es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal, así como la Eucaristía es la culminación de la iniciación cristiana. Gracias. Muchísimas gracias por el interés en este video. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo en hacerlo. Nos vemos pronto.